En la última década, el debate y las diferentes posturas sobre la educación sexual en Paraguay se ha ido incrementando y polarizando. Comúnmente se piensa que el debate sobre la educación sexual es algo reciente en nuestro país. Sin embargo, hace décadas se viene planteando, dentro y fuera del Estado, la necesidad de implementar políticas de educación integral de la sexualidad. Ya en el gobierno de Nicanor Duarte, el Estado formó parte del proyecto Ñanderecové, Políticas Públicas para la Educación de la Sexualidad en el Sistema Educativo Paraguayo. Y en el 2007 se conformó el Comité Gestor de Políticas Públicas para la Educación de la Sexualidad. Conversamos con 3 mujeres profesionales de los ámbitos de la salud y la educación que trabajaron y trabajan para articular estos dos sectores a fin de lograr un abordaje integral en el campo de la sexualidad. La doctora y ex ministra de Salud, Esperanza Martínez, nos explicó por qué la salud sexual y reproductiva tuvo que avanzar de los servicios de salud al ámbito educativo. Porque los sistemas de salud no tienen manera de llegar de manera amigable, de manera permanente con los niños, las niñas, los adolescentes, porque están fuera de su ámbito de vida cotidiana. Los niños son llevados al pediatra. Eventualmente, los adolescentes consultan al sistema de salud cuando ya tienen alguna complicación relacionada a su vida sexual o la presencia de embarazo generalmente o la posibilidad de presencia de enfermedades de transmisión sexual y a veces eventualmente por consultas anticonceptivas, etcétera, pero los sistemas no son amigables. En cambio, el sistema educativo es la segunda casa, es el lugar donde están los niños, las niñas, los adolescentes 4, 8 horas por día, todos los días de la semana, y se espera como parte del proceso educativo que el docente, que los docentes, que el sistema escolar sea un ámbito de confianza, de diálogo, un espacio donde los chicos puedan conversar con sus maestros, conversar con sus compañeros y que tengan la posibilidad de conocer de manera científica qué es lo correcto hacer, cuáles son los valores que deben tomar como conducta y cuáles son aquellas habilidades para enfrentar los riesgos que existen en la sociedad sobre el acoso, sobre la manipulación de los adultos hacia la vida sexual de los jóvenes o de los niños, etcétera, de tal manera a que ellos tengan herramientas emocionales y conocimiento científico para enfrentarlos. En Beca, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, fueron pioneras en iniciar el abordaje de la educación sexual en la formación docente. Margarita Renfeld nos cuenta su experiencia. Hemos tenido una experiencia muy rica en cuanto a la formación de docentes en educación integral de la sexualidad. En una primera etapa durante los años 2003 al 2005 y luego en una segunda etapa hasta el 2007. Hemos trabajado con 24 institutos de formación docente oficiales, con los estudiantes de último año de la carrera de formación docente y también con el equipo técnico de docentes de estos institutos. Trabajamos en base a un programa que fue aprobado por el MEC con contenidos para los 3 ciclos de educación escolar básica. La experiencia fue muy interesante. Hubo mucha apertura de parte de las docentes, los docentes y los estudiantes. No se basó solamente en una transmisión de contenidos. Creo que uno de los aspectos fundamentales fue trabajar con ellas y ellos sus emociones, sus saberes, sus creencias en relación a la sexualidad, sus miedos, sus temores. El otro eje fundamental fue dotar a esta población beneficiaria de las metodologías para abordar dichos temas en cada uno de los ciclos. Los cursos tenían una parte teórica y una parte práctica, con acompañamiento del equipo técnico de beca. Recuerdo que las y los docentes habían manifestado su conformidad y el sentirse seguros y seguras al tener las herramientas metodológicas para el abordaje, pues ni lo teórico ni lo metodológico estaba considerado en el plan de estudios oficial. A partir de analizar la situación del país,
que tiene la tasa de embarazo adolescente más alta de la región y en donde la mayoría de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar y comunitario, se consensúa la necesidad de contar con un instrumento que garantice el derecho a la educación integral de la sexualidad en el sistema educativo paraguayo. Y se inicia un proceso de consultas a partir de talleres, foros, mesas de diálogo, con directoras y directores generales de nivel, jefes y jefas, técnicos y técnicas del MEC, adolescentes, madres y padres de la Asociación de Cooperación Escolar, docentes de instituciones públicas y privadas y sectores religiosos de varias iglesias. La doctora María Gloria Montórfano, quien formó parte del proceso de elaboración de este proyecto, nos contó cómo nace la necesidad de contar con un marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad. Lo que se hizo fue, en primer lugar, un análisis de textos donde se encontró que si bien existen y existían en ese momento materiales que tenían que ver más con un contenido más biologicista, digamos. La menstruación, los órganos sexuales, pero la educación integral de la sexualidad tiene otro enfoque absolutamente diferente y tiene que ver con lo vivencial y tiene que ver con la necesidad de comprender los fenómenos que se van dando a lo largo del crecimiento y no implica solamente la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que también es otro de los abordajes, sino que implica la toma de conciencia y la identidad de cada persona frente a cómo ve y cómo ejerce su sexualidad en la sociedad. Entonces, ¿qué era el marco rector pedagógico? Era un marco, ¿por qué? Porque definía los propósitos y un marco conceptual de la educación integral de la sexualidad en el sistema educativo en el país. ¿Por qué le llamamos rector? Porque en base a las convenciones internacionales ratificadas por el Estado paraguayo, incluso en base a la Constitución Nacional y las legislaciones vigentes relacionadas con niñez y adolescencia y la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación era quien tenía que regir qué se implementaba y cuál era el enfoque de esa educación integral de la sexualidad. Y se le llamó pedagógico porque definía los propósitos formativos que sustentarían la elaboración de contenidos, la metodología y las pautas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este marco rector pedagógico se rechazó con prejuicios y argumentos que nada tenían que ver con el proyecto. Y lastimosamente hasta ahora, todos los demás intentos de contar con una herramienta que pueda facilitar en el aula la implementación de una educación integral de la sexualidad fueron censurados, prohibidos y cercenados. Y realmente se hizo un daño muy grande a la sociedad paraguaya. En este debate hay de todo. Hay quienes se niegan rotundamente a que la escuela hable de sexualidad. Hay quienes consideran que solo deben tratarse los temas más urgentes, como la prevención del embarazo y las enfermedades. Y hay quienes consideramos que es una oportunidad para debatir todo, para repensar la escuela. Porque para prevenir situaciones de violencia y peligro, necesitamos hablar de las emociones, poner el cuerpo en el aprendizaje y potenciar dentro y fuera de las escuelas formas de relacionarnos más respetuosas, más placenteras y más liberadoras. Este podcast fue producido por el equipo de educación del CERPAG. Si te gustó, compártelo.